todos. María, William, Celibé y el grupo de acá. Eso se Dios bendiga. me alegro que me escuchen. Le damos las gracias a Dios por esta mañana, darnos la oportunidad de reunirnos para alabar, glorificar, bendecir, apreciar, agradecer su santo, divino, glorioso nombre. Porque siempre es un gozo, un regocijo profundo estar frente a Dios. Y Jesús sostuvo, donde 2 o 3 estén reunidos, en medio de ellos estoy yo. Así que mírese a su lado, su casa, porque ahí tiene a Jesús. Es un honor. La verdad le digo que como cristiano uno va aprendiendo que en esta vida, la verdadera vida, la otra no es vida, esta es la vida. Uno puede ser gozoso, puede andar contento y sabe que vive en confianza y seguridad de que Dios está con uno. Así hemos aprendido que el Espíritu Santo está dentro de nosotros y que tenemos la mente de Cristo. Le pedimos a Dios que así mismo, como estamos hoy frente a Él, ante las cámaras, lo estemos sin cámara, también lo estemos todos los días en sus hogares, cuando están juntos los cónyuges, ahí esté Él, cuando esté la familia, los hijos, ahí esté Él. Cuando estemos en la calle, en el carro, donde vayamos, ahí vaya Él con nosotros. Todo siempre dependerá de que nosotros hayamos aprendido a entregarnos 100% al Padre, 100% a Jesucristo, 100% al Espíritu Santo. No habrá ningún porcentaje por donde entre el enemigo o entre algo que no sea correcto, algo falso. Ese es el gozo del cristiano y ese es el gozo de este tipo de vida cristiana. Imagínense que aquí ya estamos así, cuando vayamos para allá vamos a vivirlo intensamente, ya frente al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Qué gozo más grande es estar frente a Dios. Y también le pedimos a Dios que le mantenga la paz en sus corazones y sus hogares, la esperanza, la fe, siempre, en cada uno, donde quiera que estén. Que Dios les supla la sabiduría y les dé las provisiones que necesitan en todas las cosas para vivir en este mundo una vida como Él quiere, en la voluntad de Él, contentos, regocijados de que vivimos con Él. Así le pedimos entonces, le decimos a ustedes todos, que se mantengan, hermano mío, en este caminar y que la paz de Cristo esté y que la salud, Dios derrame multitud de salud en sus cuerpos, ya no solamente el espíritu, el alma, la mente, el cerebro, sino también en sus cuerpos. Reciban esa unción de Dios, porque Él sí quiere tener un cuerpo sano. Jesús no puede estar pensando en un cuerpo enfermo. Jesús tiene que estar pensando en su cuerpo sano. ¿Y cómo lo logramos? Creyéndole a su palabra. Él es nuestro sanador. Y por eso, cada vez que pueda, todos los días, recuerde, tú me sanaste, tú dijiste que me sanaste, yo me declaro sano por tu palabra, por tu poder, por la unción que tú has derramado en mí. Siempre dígalo, hermano mío, aunque se esté quejando de algún dolorcito, usted eche fuera todos esos dolores y todos esos malestares. Procure recordar que hay que creer en Él, creer en su palabra, creer a su palabra. Gracias una vez más, Dios, por este momento especial. Gracias, hermanos, todos por verlos, todos los que están asistiendo hoy a esta asamblea. Dios los bendiga ricamente. Y ahora vamos a pasar a la lectura de hoy. Dios les bendiga. Dios bendiga, amados hermanos. Qué bueno volverlos a ver. Dios le bendiga ricamente. Vamos a leer en el Salmo 28. Buscamos el Salmo 28 en la espada, que es la palabra de Dios. Vamos a buscar el Salmo 28. Me hacen con el dedito levantadito cuando ya lo tenemos, o me saludan con la mano. Ya, hermana Rita, ya, listo.
Eso es, muy bien. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Antisonalmente, a ti clamaré, oh Jehová, roca mía, no te desentiendas de mí, para que no sea yo, dejándome tú, semejante a los que descienden al sepulcro. Oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia tu santo templo. No me arrebates juntamente con los malos y con los que hacen iniquidad, los cuales hablan paz con sus prójimos, pero la maldad está en su corazón. Dales conforme a su obra y conforme a la perversidad de sus hechos. Dales su merecido conforme a las obras de sus manos. Por cuanto no atendieron a los hechos de Jehová, ni a la obra de sus manos, Él los derribará y no los edificará. Bendito sea Jehová, que oyó la voz de mis ruegos. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En Él confió mi corazón y fui ayudado. Por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Jehová es la fortaleza de su pueblo y el refugio salvador de su ungido. Ahora todos juntos, salva a tu pueblo y bendice a su heredad y pastoréales y susténtales para siempre. Así sea cumplida esta palabra en nosotros en el día de hoy. Dios les bendiga, amados hermanos, y vamos a gozarnos. Aleluya. Vamos a alabar el nombre de nuestro Señor, vamos a glorificarle con alegría, con gozo, porque Él es digno de ser alabado. Nos gozamos en Él. La palabra nos enseña que en su presencia hay plenitud de gozo y que Él habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Amén. Así que gócese. Como David cantaba, yo también quiero danzar. Como David cantaba, yo también quiero danzar. Quiero cantarte con gozo, a mi Señor que conmigo está.
Y poder disfrutar su poder, su gloria. Traiga ahora sus cargas a Él. Traiga sus cargas al Señor. Amén. Y deje que el Espíritu de Dios nos lleve a la presencia del Altísimo. Señor, llévame a
presencia, Señor. Deleitarnos en ti. Entonar cánticos de amor, Padre, para ti. Para que tu gloria sea en este lugar. Para que tu Espíritu nos inunde. Gracias, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, amados hermanos. Le damos gracias y gloria a Dios por el privilegio que nos da una vez más de estar delante de Él, delante de su pueblo, para llevar una enseñanza al corazón, al espíritu, al alma, para que crezcamos cada día y seamos a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús nuestro Señor. Le damos la gloria y la alabanza al Señor y le pedimos que tome control de la palabra que saldrá de mi boca, que toda sea guiada por su Espíritu Santo, para que hoy tu pueblo reciba el refrigerio, reciba el rema, reciba la palabra que has preparado para cada corazón. Toma control de todo mi ser y haz tu obra en medio de tu pueblo, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero invitarle que abra su Biblia en la segunda a los Corintios, capítulo 10, y vamos a leer los versículos del 3 al 6. Segunda a los Corintios 10, del 3 al 6. Amén. 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 Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en la segunda a los Corintios, capítulo 10, versículos del 3 al 6, de la siguiente manera. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Amén. Amén, aleluya. Que el Señor añada sabiduría a su pueblo para poder retener la palabra de Dios y hacerla, para que seamos hacedores de ella. Amén. Amén. El mensaje de hoy lleva por título Entrenados para vivir. Porque la palabra de Dios es un manual, es una serie de ejemplos, de testimonios, de situaciones que nos preparan para la vida en Cristo, para vivir en lo espiritual, no solo aquí, sino empezando aquí, pero hasta la eternidad. Entonces, el deseo del corazón de Dios es que nosotros estemos preparados, entrenados para vivir. Y esa primera etapa del entrenamiento es lo que hacemos aquí en la tierra, es lo que estamos viviendo. Pablo usó mucho la semejanza de estar en una milicia, de pertenecer a un ejército y de usar armas para que fuera más claro, ya que en ese tiempo, recuerden que había muchas guerras y los romanos dominaban sobre Israel, y utilizó la representación de la armadura de los romanos para representar la armadura del Espíritu. Y en este caso habla de las armas que tenemos, ¿verdad? Pero no son armas de la carne, dice Pablo, porque hay armas para la carne, y no estoy hablando solamente de espadas o de balas, como conocemos en nuestro tiempo. Estoy hablando de discusiones, de celos, de iras, de contienda, de los frutos de la carne. Son armas que usa el enemigo, son armas que a veces nosotros usamos, pero son armas carnales. Y aunque Pablo está hablándole a los corintios, como veíamos la vez pasada, que hubo revuelo en los corintios, que seguían a diferentes maestros, que se enredaron un poco en su doctrina, Pablo dice, yo estoy hablándoles, pero no me malinterpreten, no es ira, no es contienda, no son armas carnales, son armas espirituales. Y si las tomamos espiritualmente, son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y yo quiero compartir un poco de esto hoy, porque reflexionaba hace unos días en todo esto que ha sucedido, ¿verdad? La pandemia, y aparentemente pues ya en todo el mundo están vacunando a la gente y pues están disminuyendo el número de casos. No sabemos si al final
se va a lograr contener todo esto, pero sí le digo algo. Fue como cuando Satanás pidió a Pedro para ser sacudido, para ser zarandeado como a trigo. Y la humanidad fue zarandeada como a trigo, pero la iglesia sobre todo debió entender que fuimos zarandeados, pero que nuestro Señor Jesús está intercediendo por nosotros para que nuestra fe no falte. Amén. Y el propósito de ser zarandeados, porque tiene un propósito, no es que nos debilitemos, ni que nos frustremos, ni que salgamos corriendo. Tal vez hayamos fallado en algunas cosas, pero el propósito del zarandeo es que entendamos que dependemos de Jesús y que Él nos puede levantar, que necesitamos de su Espíritu y del poder del Espíritu Santo para hacer la obra que Él nos ha dispuesto en su corazón que hagamos. Eso fue lo que pasó con Pedro. Después de ser zarandeado, después de pasar la frustración, después de pasar el dolor, se levantó Pedro. En el gran avivamiento, el primer avivamiento de la iglesia, cuando el Espíritu Santo desciende, se levanta y predica Pedro y miles se convierten. Entonces es necesario que antes de un mover del Espíritu entendamos que el mover del Espíritu no se va a dar por nosotros, por lo que seamos nosotros, nuestras capacidades, por lo que logremos ser. Y somos zarandeados para que recordemos que dependemos completamente de Dios. Amén. Ahora, Sí. pero dentro de esa pandemia nosotros debimos estar entrenando, dentro de este tiempo debimos estar afianzándonos en el Espíritu. Y una de las cosas en las que meditaba mi corazón era en que nuestras armas, porque recordaba que se hablaba tanto de conspiraciones, se hablaba tanto de situaciones, ¿son ciertas o no? No lo sabemos. El mismo Jesús dice que la hora de las tinieblas es la hora de los demonios y de los que hacen el mal y que conspiran en lo secreto, que hablan sus maldades en lo secreto. Así que es difícil que las veamos en público nada más cuando están realizadas. Pero el mismo Jesús y la misma palabra hace referencia a que así trabajan Satanás y sus seguidores. Pero nosotros debimos estar afilando, preparando, usando estas armas de las que está hablando Pablo. Y aunque hemos visto en otras ocasiones, quiero darle un enfoque a esto de las armas como un recordatorio, pero también como una llamada de alerta de lo que debemos estar como pueblo de Dios procurando. En lo espiritual procurando, en la guerra espiritual. Recuerde que en esta guerra espiritual no hay tregua. Jesús no dijo que nuestro enemigo anda a veces como león rugiente. Jesús dijo, velad y orad. O sea, no duermas en lo espiritual, porque tu adversario, nuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando a ver a quién se come, a quién se lleva. Entonces, la guerra es constante, no porque nosotros la busquemos, sino porque el enemigo quiere destruirnos. Él vino a matar, a hurtar y a destruir. Entonces, ¿qué estamos haciendo, verdad? Aparte, ya hemos hablado de la armadura espiritual, y si no lo recuerdan, le hace Efesios capítulo 6 para recordar un poco que nuestra lucha no es contra sangre y carne, para recordar que tenemos que resistir el día malo, pero ¿y el día bueno qué hacemos? A veces nos enfocamos en resistir el día malo, pero ¿y el día bueno? Si hay día malo es porque hay día bueno. ¿Y el día bueno qué hacemos? Si el día malo es el día en que somos atacados, en que tenemos que resistir, es porque el día bueno es el día en que podemos nosotros avanzar, podemos nosotros tomar la victoria. La Biblia dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Si somos más que vencedores, tenemos que estar caminando hacia la victoria. Y cuando los días malos vengan, pues resistiremos. Y cuando pase el día malo, seguimos avanzando hacia la victoria. Amén. Amén. Pero con armas espirituales. Ahora, toda esta situación nos alerta, ¿no? De repente, yo recordaba que hace unos años nuestro pastor hablaba de algunas cosas que se daban en el mundo y uno escuchaba los mensajes y se quedaba pensando, ¿será que eso puede pasar? Inclusive, recuerdo haber escuchado a maestros de la palabra decir que las cosas que sucedían en el Apocalipsis solamente iban a suceder en una región, que no iban a abarcar todo el mundo. Pero lo que hemos visto es que el alcance de las cosas que están sucediendo hoy es mundial. Nos toca a todos. Y
aunque no estábamos, tal vez no pensábamos, no teníamos idea ni por ahí que esto podía suceder, sucedió. Lo que deja en evidencia que aunque la palabra de Dios para muchos es algo impensable, lo que habla el Apocalipsis, pues sucederá. Y no pasará, dice la Biblia, ni una jota ni una tilde será removida de la palabra de Dios, porque ella permanece para siempre. Y no pasará sin que antes se cumpla la palabra de Dios. Cielo y tierra pasarán, pero la palabra de Dios permanecerá. Pero esto llegó de repente y estábamos preparados, estábamos usando las armas de nuestra milicia. Pablo dice, en lo que acabamos de leer, que aunque estamos en la carne, que aunque estamos aquí, que aunque las situaciones del mundo nos afectan, nosotros tenemos armas que están sobre lo natural. Son armas que no son carnales, que son poderosas. Mire, es diferente. Dice, no son carnales, sino poderosas en Dios. Quiere decir que lo carnal no tiene poder. Amén. Hermano, nos hemos encontrado tal vez en muchas ocasiones discutiendo la palabra, frustrándonos porque alguien no escucha, estremeciéndonos porque el enemigo nos tiró un dardo de fuego, un pensamiento a nuestra mente, una palabra, un decreto contrario a lo que Dios ha decretado para nuestras vidas. Pero dice la palabra de Filipenses que todos esos decretos el Señor los agarró y los públicamente en la cruz los exhibió. Y tomó las llaves de la muerte, las llaves del infierno. Amén. 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 Ahora el que está exhibido, ahora los decretos que eran contra nosotros, dice ahora no son a nosotros a favor y son contrarios al enemigo. Amén. Pero el enemigo no significa que va a dejar de hablar en nuestra contra y va a dejar de tratar de convencernos de que estamos malos, de convencernos de que pequemos o de convencernos de que no nos esforcemos por el reino de los cielos. Él va a seguir intentando, pero tenemos armas que tenemos que usar. Así es. Amén. Ahora, llegué a esta reflexión porque estaba leyendo y le compartí al pastor y a mi familia en Apocalipsis capítulo 13, versículo 7. Habla de que en los últimos tiempos, Apocalipsis 13, 7, que en los últimos tiempos, en este tiempo, a la bestia se le daría, se le permitiría, o sea, que él pide permiso a Dios y Dios le da permiso de hacer guerra contra los santos. Él va a hacer una guerra, no es una guerra para matar a los santos, porque dice hacer guerra contra los santos y vencerlos, no destruirlos y no derrotarlos. Que no está derrotado. Él va a vencer en algunos campos, ¿verdad? En los que va a pelear. Y si usted lee anteriormente al versículo 7, habla de que él viene contra Dios con blasfemias en su boca, con mentiras, con un poder que se le dio para convencer. Ahí es donde él va a vencer. Convenciendo a la gente de blasfemias, convenciendo al mundo de mentiras, y muchos van a caer. Ahora la iglesia va a tener que someterse, y no hablo de un sometimiento de obediencia, sino va a estar bajo lo que él va a lograr. Pero no es para que nos preocupemos, para que nos ay, vamos a ser vencidos. No, Señor. Porque aunque en ese campo él crea que venció, él no sabe que luego de eso viene nuestro Señor Jesucristo para cumplir la condena que tiene preparada para él. Usted puede leer ahí el capítulo 13 y 14 y va a ver qué bendición, que él aparentemente siente que ha ganado. Es lo que dice Pablo en los Tesalonicenses. Él tiene quien le haga, dice, contra. Por eso no puede manifestarse, pero se manifiesta. Y aunque logra vencer en un campo, los santos, dice la palabra, le seguimos haciendo la contra. Pero no es una contra física, no es una contra de violencia. En el versículo Apocalipsis 13, 10, dice que no es ni llevando cautivo, porque dice que el que lleva cautivo es cautivo, ni con espada, porque el que a espada hiere o el que a espada vive, a espada muere, lo mismo que le dijo el Señor Jesús a Pedro cuando le cortó la oreja a Malco. Y nos recuerda eso y nos dice, aquí es donde es probada la paciencia y la fe de los santos. La paciencia, el esperar el día del Señor, la esperanza, la bendita esperanza. Y la fe, las acciones de los santos. Recuerde que
La fe no es palabra, no es decir. La fe sin obra es muerta. La verdadera fe es la fe que conlleva acción. Entonces nosotros tenemos que estar accionando. Nosotros tenemos que estar usando nuestras armas. Nosotros no estamos en tregua con el enemigo. No, yo no oro, pero mira que a mí no me tientan el enemigo. Yo no peco, pero por eso que yo no oro, por eso que yo no siento esa necesidad. Yo lo que tienen que orar, interceder, porque el enemigo los ataca todo el tiempo, pero a mí no. Eso es como decir, el enemigo y yo estamos en tregua. Yo no oro y él no me ataca. Y eso aquí no vale. Jesús no dijo que si tú no oras y no velas, el enemigo no te ataca. Él dijo, vela y ora porque él, haga lo que haga, está buscando para devorar. Amén. Entonces quiero entrar esa es la introducción, quiero entrar en tema. Hemos estado haciendo buen uso de nuestras armas, conocemos nuestras armas, sabemos cuáles son. Para iniciar, nadie puede estar en una milicia, estar en una fuerza de policía, de ejército, si no es reclutado, si no es preparado, si no ha sido, le hacen pruebas y se le da la capacidad para poder hacerlo. Asimismo es en nuestro camino del Señor. Para poder usar, y escuche, les repito, cuando hablo de armas, no hablo de armas de violencia, hablo de armas espirituales. Cuando hablamos de armas, no hablamos para usarlas en contra de nuestros hermanos, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, son armas para usarlas en lo espiritual. Pero tenemos que estar preparados, tenemos que tener una investidura para poder usar esas armas. Esa investidura viene de nuestro mismo Señor Jesucristo en Lucas capítulo 9, versículo 1. Si lo buscan rápidamente conmigo para usar la referencia. ¿Por qué podemos usar estas armas? Porque en Lucas capítulo 9, versículo 1, el Señor Jesús dijo, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Amén. ¿A quién reunió el Señor Jesús? ¿A los 12 qué? Discípulos. Para poder usar las armas que Dios nos ha dado, tenemos que ser no cristianos, no convertidos solamente, tenemos que ser discípulos de Cristo, seguidores, imitadores, gente que procura ser como su maestro. Eso es un discípulo. Amén, amén, gloria a Dios. Ahora, ¿por qué muchas veces usted ve que gritamos, ¡el nombre de Jesús! Y reprenda a los demonios y no pasa nada? Vayamos desde el principio, estamos siendo realmente discípulos de Cristo. Amén. Oh, santo. Porque aunque en el nombre de Jesús tengo la autoridad, esa autoridad, ¿quién se la dio Jesús? ¿A quién llamó Jesús? No llamó a la nación de Israel, no llamó a los romanos, no llamó a los fariseos, llamó a sus discípulos. Amén. Amén. Procuremos, y esto solo lo voy a decir por encima porque hemos escuchado prédicas pastorales, y si tiene dudas, hermano, por favor use, exprima, no voy a decir abuse, pero aproveche la escuela dominical, pregunte. Cuando usted esté en una prédica, apunte sus preguntas y hágalas a su maestro de escuela dominical. No se quede con las preguntas porque por ahí puede medir la duda. Amén. Y si usted mismo comienza a especular de la respuesta, porque el enemigo también va a usar sus armas en nuestra contra. Pero si estamos vestidos de la armadura de Dios, podemos resistir. Amén. Y si usamos a los líderes, a los pastores que Dios nos ha puesto, pregunte. Dios los ha puesto ahí para que usted no caiga en esas trampas del enemigo. Ahora, a sus discípulos los llama, a sus discípulos le da autoridad y poder, porque todavía no había venido el Espíritu Santo, Amén. ¿verdad? Así que Él mismo les da autoridad y les da del Espíritu Santo para que ellos vayan y hagan la obra. Requisito número 1, tengo que ser discípulo de Cristo. Amén. Para poder Gloria usar a las Dios. armas espirituales tengo que ser un discípulo y procurar ser un discípulo de Cristo. Amén. Número 2, soy discípulo. Él me va a dar 2 herramientas, 2 capacidades, vamos a ponerle así, para usar las armas. Una
la autoridad. Ya soy discípulo de Cristo, Él me va a dar la autoridad. Pero la autoridad no es porque yo soy, ni siquiera es porque soy discípulo. El hecho de yo ser discípulo es porque voy a aprender de Él a cómo usar estas armas y a cómo usar estas herramientas. Amén. Al yo ser discípulo de Cristo y Él me da la autoridad, yo entiendo algo. No hay nada que yo pueda hacer en contra del enemigo. Así es. No hay nada que yo pueda hacer para salvarme a mí mismo. No hay nada que yo pueda hacer sin Cristo. Cristo dijo, sin mí nada podéis hacer. Así que ahora yo entiendo esto y entiendo que la autoridad que se me da no es en mí, es en el nombre de Cristo. De Cristo Jesús. Amén. Marcos capítulo 16, versículo 17, dice así. Marcos 16, 17. Amén. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les harán daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Estas señales seguirán a los que creen, a los discípulos. ¿En nombre de quién? ¿Del discípulo? No. En nombre de Cristo. Amén. La autoridad que tenemos, hermanos, es en el nombre de Cristo, pero no solo en decir el nombre de Cristo, sino en portar en mí, en mi vida, en mi testimonio, el nombre de Cristo. Que pueda ser leído de los hombres. Que cuando me vean, recuerdo que cuando estaba en la comarca con mi sobrino y Robin, el hermano Robin, fuimos a visitar a un pariente del hermano Robin, y cuando veníamos de regreso venía un señor, es profesor de educación física, pero venía un poco tomado y Robin le está dando cursos de inglés a la esposa de él, pero cuando él nos ve, él comienza a felicitar a Robin porque dice, es verdad que tú hablas inglés, qué bueno, y nos invita y dice, los invito a tomarse un par de pintas. Yo sonreí, lo miré y le dije, no, yo no bebo. Y dice, ¿usted es cristiano? Entonces ya le pregunto a Rubén, acá o eres cristiano o bebes. Son los dos extremos. Y dice, sí, por lo general la persona aquí que no toma es porque es cristiano. Él enseguida etiquetó, él enseguida puso el nombre de Cristo. Para ellos, allá en esa región, el que es cristiano tiene esta característica. Y eso es lo que debemos procurar, que las características de Cristo se vean en nosotros. Amén. Amén. Eso es usar la autoridad del nombre de Jesús. Cuando yo digo en el nombre de Jesús es porque conozco a Jesús, porque vivo, en mi vida está Cristo. Pero si digo en el nombre de Jesús es como si dijera en el nombre de Lao Tse. Yo sé que hay alguien que se llama Lao Tse, pero nunca lo conocí, no sé ni qué hablaba, ni qué, no sé de quién estoy hablando, es por gusto. Amén. Pero cuando usamos el nombre que conocemos, el nombre que es sobre todo nombre, el nombre que nos transformó, y lo podemos usar porque tenemos el testimonio de ese nombre en nuestras vidas, de Jesucristo, entonces hay un efecto poderoso en lo espiritual. Amén. Amén. Lo segundo que necesitamos es el poder. El mismo Jesús dijo en Hechos capítulo 1, versículo 8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de la promesa, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Para poder llevar a cabo la misión, y para poder hacer buen uso de las armas espirituales, de las armas de nuestra milicia, yo necesito el poder del Espíritu Santo. Amén. La guía, la dirección del Espíritu Santo. Porque entonces es cuando usamos las armas, pero las usamos mal. Y queremos usar la arma para avergonzar al prójimo, para manipular la verdad, para confundir a las personas, para condenar. Porque no estamos llenos del Espíritu Santo de Dios. Porque tengo la autoridad, pero la estoy usando mal. Tengo las armas, pero las estoy usando mal. Pero el poder de usar esas armas lo da el Espíritu Santo de Dios. Así es, amén. Yo necesito estar lleno del Espíritu Santo de Dios y alineado con Cristo Amén. para poder hacer buen uso de las armas. Estas dos cualidades
Y estas dos herramientas, características que el Señor nos legó, nos dejó, nos heredó, tenemos que procurarlas en nuestras vidas para poder hacer buen uso de las armas de nuestra milicia. Porque aunque el enemigo nos ataque en la carne, al espíritu y a la carne, el hombre espiritual puede juzgar las cosas que son de la carne y del espíritu. Ahora, ese es el primer punto, ¿verdad? El segundo punto, en el primer punto vimos que necesitamos el poder y la autoridad de Cristo. Que necesitamos hacer buen uso de las armas de nuestra milicia. En el segundo punto, vamos a ver un poco más a detalle las armas que tenemos. ¿Para qué nos las dejó el Señor? Primero quiero hablar un poquito del para qué. Porque si no sabemos para qué, vamos a andar por ahí como Pedro cortando orejas. No era. Las armas no son para cortar las orejas de nadie. Dios no vino a hacer sordos a los que oyen, sino a sanar a los sordos. A darle el oído, la audición a los sordos. No vino a dejar ciegos a los que ven, sino a darle vista a los ciegos. Amén. Y no podemos nosotros hacer lo contrario a lo que realmente es la voluntad del Padre. Dice, estas armas que leímos, si quiere puede volver ahí a 2 Corintios capítulo 10, tienen un propósito. Versículo 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Número 1, para la destrucción. Aquí sí estamos hablando de destruir, de fortalezas espirituales. Hermano, si nosotros no entendemos que las armas que Dios nos dio no son para destruir fortalezas físicas, o para destruir a los hermanos, o para reclamar en el nombre de Cristo, y para decretar para mí, y para yo llenarme, y para bendecir mi vida, entonces estoy errado. Las armas que Dios nos dio son para destrucción de fortalezas en el espíritu. Y Pablo está enfrentando unas fortalezas que se han levantado en los corintios, ideologías que se metieron en la iglesia de los corintios. Usted sabe, habían pecados sexuales, habían división, peleas entre doctrinas, había unos que decían que sí, otros que decían que no, había que llegaban a comerse la cena del Señor por hambre, por pasar un buen rato. Había de todo lo que había pasado, eran fortalezas que se habían levantado. Pero Pablo le dice, lo que yo estoy escribiendo, lo que les estoy dando, estas armas, no son para que lastimen a su hermano, no es para que destruyan a su hermano, o para que destruyan a la iglesia, es para que destruyan las fortalezas que destruyen a la iglesia, para que destruyan las fortalezas que se levantan contra la iglesia. Amén, amén. Entonces, las armas que Dios nos dio tienen el propósito de destruir fortalezas. Hay fortalezas espirituales. Ejemplo, Jesús está caminando y sus discípulos van delante de él y le traen a un muchacho. Mateo 17, 21. Y el muchacho tiene demonio. Un espíritu sordomudo. Y los discípulos, que ya habían sido enviados por Cristo anteriormente, vienen y aparentemente no usaron correctamente las armas de la milicia, ¿verdad? Y empezaron a reprender, a echar fuera, y nada, por más que le gritaban, por más que hablaban, bueno, todavía no hablaban en lengua, ¿no? Pero por más que usaban el nombre de Jesús, no sé si lo usaron, ahí no dice, ahí dice nada más que estaban echando fuera el demonio y no salía. Luego en la conversación, el Señor les dice, les dije a ustedes que si tienen fe como un grano de mostaza pueden decirle a esta montaña que se mueva. Pero hay fortaleza, hay cosas más fuertes que no van a moverse, que no van a salir, que no van a caer, si no es con ayuno y oración. Amén. 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 Porque si el espíritu no está entrenado, el ayuno y oración no es la herramienta para atacar la fortaleza. Es el entrenamiento del espíritu para saber qué hacer ante la fortaleza hasta que sea destruida. Amén. 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 Entonces, si yo no entreno con ayuno y oración, dice el Señor, no va a caer la fortaleza. No va a salir ese género de demonio. Eso es una fortaleza, es un ejemplo de una fortaleza. Y hay fortalezas a veces en nuestra contra que se levantan en nuestras vidas
hay enfermedades, hay ataques de personas que están siendo usadas por el enemigo, no es la persona. Hay fortalezas que yo he tratado de dejar, pecados, ataduras. Pero la Biblia dice que esos géneros, esas fortalezas, tienen que ser no derribadas, destruidas. Amén. Y solo se van, solo se desaparecen con ayuno de oración. Número 2 dice, versículo 5, derribando argumentos. Las armas de nuestra milicia son para derribar argumentos. Mire que le dije anteriormente para destruir fortaleza y hablé también del arma. ¿Para qué es? Para destruir fortaleza. ¿Y cuál es una de las armas que podemos usar? Ayuno de oración. Entrenarnos. Aunque hablamos de armas, realmente es un entrenamiento para poder enfrentar la fortaleza. Para saber cómo usar las armas contra esa fortaleza. Es un entrenamiento. Derribar argumentos. Dice que para derribando argumentos. Y me gustó, ¿sabe por qué? Porque hoy en día el enemigo está usando eso mismo, argumentos, para atacar a los creyentes. He visto creyentes renunciar a su fe porque escucharon los argumentos del diablo. En vez de derribarlos. En vez de derribarlos con armas espirituales, se pusieron de tú a tú, con razonamientos de hombre, con razonamiento humano. Y el diablo, que tiene tanto tiempo de conocerlo a los humanos, usa argumentos que derribaron ese razonamiento. Y cuando derribaron su razonamiento humano, no supieron qué hacer y dejaron la fe. Porque nosotros no podemos derribar argumentos carnales con argumentos carnales. Amén, amén. Tenemos que derribar argumentos carnales con argumentos espirituales. Amén. Con la palabra de Dios. Esa es la que es más cortante que toda espada, que todo argumento que se levante. Entonces, yo tengo que usar el arma correcta para derribar argumentos. En 1 Timoteo capítulo 6, versículo 20, Pablo le dice a Timoteo, 1 Timoteo 6, 20, Pablo le dice: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Tenemos que evitar nosotros caer en argumentos de la falsamente llamada ciencia. Amén. Tenemos que usar los argumentos que están en la palabra, pero si no conozco la palabra, si no conozco la palabra de Dios, si no uso, por ejemplo, 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 16, que dice que la palabra de Dios es ¿qué cosa? Viva y eficaz. Amén. Entonces el único argumento eficaz contra los argumentos de la carne, contra los argumentos del mundo, contra los argumentos de la altivez, es la palabra de Dios. Mire que dice luego, otra cosa que hay que derribar, la altivez. Porque la altivez, la soberbia se levanta contra ¿quién? Contra el conocimiento de Dios. Amén. Se va a levantar contra la Biblia. Va a empezar a decir, no, que la Biblia la escribieron tanta gente que empezaron a cambiarla, que lo que se traducía como sol, le pusieron espíritu, y lo que se traducía como tierra, le pusieron hablar en lenguas. Y van a inventar cualquier cosa para que usted deje de creer lo que está escrito. Amén. Pero el Señor se sabe todas las movidas del enemigo. Amén. Y antes de que él hiciera eso, dejó un Antiguo Testamento, una Torá que todavía manejan casi íntegra, intacta los judíos, donde usted puede leer un Talmud, una Torá, donde profetiza que lo que pasó en el Nuevo Testamento, que lo que sucede en la palabra de Dios, ya estaba dicho. Y solo es el cumplimiento. Con eso, ¿cuál es el argumento? El argumento es que la misma Biblia derriba los argumentos del diablo. Amén. Que las respuestas están ahí. Amén. Amén. Tenemos que derribar argumentos de la falsa ciencia y la altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y por último, ¿para qué son las armas de nuestra milicia? No me va a dar tiempo de entrar en detalle en las mismas armas, pero ¿para qué son también las armas de nuestra milicia? Para llevar cautivos los pensamientos de desobediencia Amén. a Cristo. Porque dice al final, y llevando
O sea, todas estas armas las voy a usar, pero ¿para qué? Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. O sea, todo pensamiento de desobediencia yo lo voy a apresar. Alguien me decía, yo peleo, yo he tratado de sacar todos esos pensamientos de mi mente, pero regresan. Sí, los pensamientos no los puedes destruir, porque son abstractos, no se ven, pero los puedes llevar presos, cautivos a la obediencia. Amén. En Cristo Jesús. Amén. Los puedes someter, ellos no van a estar sobre ti. Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque él mismo tenía que pelear contra esos pensamientos, pelear contra esos argumentos, pelear contra esos que se levantaban en su contra. Pero él dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. ¿Cómo podemos derribar esos argumentos? ¿Cómo podemos llevar cautivo esos pensamientos? Cuando somos transformados a la mente de Cristo. ¿En qué pensaba Cristo? ¿Por qué Cristo decía las cosas? ¿Por qué Cristo dijo, ama a tus enemigos? Entonces yo no voy a tener malos pensamientos contra los que me hagan daño. Ay, eso me la paga. Ay, Dios, tu venganza. Dice que tú pagarás. Dale su recompensa. ¡Wow! Y no. Mis pensamientos son como los de Dios. Y dice la Biblia que Él tiene para nosotros pensamientos de bien. Amén. Así que a mi enemigo, al que me haga daño, porque Él no es mi enemigo para mí, pero tal vez para Él yo soy su enemigo. ¿Yo qué voy a decir? Yo tengo la mente de Cristo. Aunque me crucifiquen, yo los perdono. Porque aunque al Maestro lo crucificaron, en sus palabras finales incluyó recordar, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Amén. Y yo voy a perdonar como el Maestro. Yo voy a amar como amó Jesús, porque esa es la mente de Cristo. Y esa es la forma en que yo llevo cautivo mis pensamientos malos a la obediencia a Cristo. Cuando permito que sea la mente de Cristo la que gobierne en mi vida. Continuaremos en la próxima porque todavía tenemos que entrar en detalles, pero ya abarcamos lo que son el uso, para qué nos funcionan, para qué sirven las armas de nuestra milicia y cuáles son algunas de ellas que debemos usar. Que Dios le bendiga y que esta palabra haya edificado su vida y sea para el crecimiento espiritual. Seamos hacedores de la palabra y no solamente oidores. Dios le guarde. Vamos a compartir su alegría cantándoles el cumpleaños. Bueno, hermanos míos, seguimos regocijándonos en el Señor y vamos ahora a orar por los cumpleañeros del mes. Y le recordamos también, hermanos, que cumplió el pastor Elías en este mes, su esposa también cumplió en este mes. A todos ustedes que también tuvieron su cumpleaños, tuvo Ánica también. Recuerdo a Ánica, algunos más ahí, ahora me meto en problemas y no digo todos los que estaban en febrero, pero bastante. Pero hermano mío, el punto es que como iglesia, unidos, nos regocijamos porque el Señor los haya tenido
en este mes de febrero a darle un año más a cada uno, más de vida. Amadísimo Dios, he ahí tu iglesia, he ahí tu pueblo, he ahí los que te adoran y buscan tu rostro en espíritu y en verdad. Así es. Nos gozamos, Padre, de conocerlos y nos gozamos también de ser un solo cuerpo para mantener así una sola unidad en regocijo. Como dijo la palabra, mirad cuán bueno y delicioso es los hermanos estar juntos en armonía. Que hoy reconocemos que tú le diste vida a todos estos hermanos en el mes de febrero. Te pedimos que les sigas dando sabiduría de lo alto, unción del Espíritu Santo. Así es, el nombre de Cúbrelos con la sangre de Cristo y con el nombre poderoso de Jesús. Tu presencia, la de Jesucristo y el Espíritu Santo estén en sus vidas permanentemente, porque hemos de gozarnos todos en este tiempo en la tierra mientras estamos aquí y luego nos veremos allá contigo en la gloria. Y eso es hermoso, saber que eso es lo que tú quieres Así es. en tu santa voluntad para todos nosotros los seres humanos de esta tierra. También, Padre, te damos las gracias y pedimos una unción especial por todo lo que hemos podido diezmar y ofrendar, porque eso es una obediencia a tu mandato. Tú sí sabes lo grande y poderoso que es que seamos obedientes. Es la única manera que tú puedes actuar abiertamente. A veces no lo entendemos porque nos hacemos miles de preguntas y al hacerlo no recibimos las bendiciones que hay tras cada una de tus palabras. Tú dijiste, reprendo por ustedes al devorador Así es, el nombre y de abro la puerta, ventana de los cielos, hasta que se derrame bendición, hata que sobreabunde sobre aquellos que diezman y ofrendan. Esto, Padre Santo, te damos las gracias y te pedimos que esa unción y bendición siga en tu pueblo, que ora, que ofrenda, que diezma, que cumple porque ha creído y espera esa recompensa de cada palabra tuya, que tú la has dado. Como Dios que eres firme, no engañas, no mientes, pero sí podemos esperar todas las bendiciones que vienen a través de cada palabra y mandato que tú das. Por ello, le damos las gracias a este pueblo y bendecimos a cada uno. Cada uno sabe cómo está con Dios en sus diezmos y sus ofrendas, que son aportaciones a la misma casa del Señor. También, hermano mío, vamos entonces a orar por los niños y los jóvenes que entran el lunes a las clases, a sus escuelas. Yo lo invito a que se pare ahí delante, se paren ahí donde están, todos los que van a estudiar ahora en este mes, que empieza el mes de marzo, para este periodo de estudio, deben pararse frente para que oremos por ustedes. También vamos a orar por los universitarios, vamos a orar por los maestros, maestras, profesores, directores, hermanos míos, de todo esto hay en la obra del Señor. Sí, recordemos que es un tiempo de estudio, pero recordemos que hemos aprendido a darle todo al Señor, poner todas nuestras proyecciones, planes, ideas en las manos de Dios. Siempre debe ser así, para que Él pueda bendecirnos a través de todas las actividades que nosotros desarrollamos. Recuerden que Él es nuestro Padre, recuerden que Él es nuestro Dios, recuerden que Él está ávido de bendecir a su pueblo, bendecir a sus hijos, bendecir a aquellos que lo buscan y que se alegran con Él. Padre, en el nombre de Jesús, he aquí a todos los jóvenes estudiantes, niños, adolescentes, primaria, secundaria, universidad. Y también te presentamos a todos los mayores que van a practicar su docencia o a hacer su docencia en este nuevo año 2021, enseñando a los jóvenes, a los niños, a los estudiantes, porque necesitamos gente preparada. Ciertamente tenemos que prepararnos. Sé, Padre, tú el que a través de cada docente
bendice y transmite las enseñanzas a ese pueblo que va a recibir educación en este año 2021. Y que tú, Señor, puedas tratar a cada docente, cada uno, para que ellos puedan entender que lo que están haciendo es preparando hijos tuyos. Los estudiantes todos son hijos tuyos y tú los quieres preparar bien, porque quieres precisamente que crezcamos no solamente en el conocimiento espiritual, sino cultural, académico. Tenemos que crecer en todas las formas. Así es. Y bendice a todos estos docentes, Padre Santo, de Meduca, para que puedan, y de las organizaciones privadas, para que ellos puedan hacer una bonita labor y que todos puedan aprender más, como tú esperas que se haga. Gracias te damos. Bendícelos, dale fortaleza, dale sabiduría, salud, mucha energía para poder terminar bien el año 21 y salgan a finales de año bien en todas sus tareas. Gracias te damos en nombre de Jesús. Y todos decimos, Amén. Dios bendiga. Gloria a Dios, le damos gracias a Dios por esta asamblea, por este tiempo en la presencia del Señor, y vamos ahora a hacer nuestra oración para terminar este tiempo de asamblea, este tiempo de congregación, pero no para salir de la presencia de Dios. Debemos continuar, ¿verdad?, siempre y procurar, como el profeta Elías, estar en la presencia de Dios en todo tiempo, velar y orar en todo tiempo, ¿verdad?, constantes en la oración, entrenando cada día para la vida espiritual y para la gloria venidera, que es la salvación del pueblo de Dios. Oremos. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por la congregación que hoy se ha presentado delante de ti para alabarte, para bendecirte, para rendirte honor, porque creemos que tú mereces toda la gloria, toda la honra, todo el honor por los siglos de los siglos. Guarda cada uno, Señor, y llévanos conmigo en todo lo que haremos esta semana, que siempre tengamos presente que somos representantes tuyos en la tierra, que somos tus discípulos, y que todo lo que hagamos, lo hagamos para la gloria de tu nombre. Jehová te bendiga y te guarde. Amén. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Amén. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Vamos en la paz que tú nos das, Señor. Vamos en la seguridad de tus promesas y en la bendita esperanza de tu salvación. En el nombre poderoso de Jesús todos decimos Amén. amén. Y no se vaya sin despedirse de sus hermanos.